Cristian, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación para que charlemos hoy un rato sobre tu trabajo. Muchas gracias, Margarita. Un placer estar contigo nuevamente acá. Para mí también. Cristian, tú para mí eres uno de los referentes más importantes en la aplicación de la psicología positiva en las organizaciones, en el Gracias. trabajo. Eh, y bueno, como dije en la introducción, pues eres una combinación muy interesante con tu formación como ingeniero industrial, con tu formación en psicología positiva aplicada, en administración. No sabía que también hiciste una diplomatura en neurociencias. Entonces creo que tienes una combinación muy interesante de conocimientos y de habilidades. Eh, Cuéntanos, empecemos por... Fíjate, antes de empezar hoy Sí. me hacía una pregunta que me hago muchas veces. ¿Realmente se puede hablar de la felicidad en el trabajo? Claro que sí. Ujú. Claro que sí. Yo creo que es un tema que cada vez ha ido tomando más importancia y se ha tomado conciencia de que es algo relevante. Yo creo que las cosas que estudiamos tú y yo hace ya muchos años, ¿cierto? Oh. Eh, Ahora ya están cada vez más llegando te diría, al mainstream organizacional y ya son Mm. temas muy, muy comunes. Entonces, las empresas han reconocido, y cada vez más, que el bienestar de los empleados obviamente es muy importante. Y no solamente es algo que vale la pena hacer por el bien de nuestros empleados y de los trabajadores, pero también porque correlaciona con resultados de negocio, correlaciones con relaciones con los colegas, con clientes. Entonces, realmente es algo importante y se habla mucho hoy en día también. Lo complicado es Y hablar quizás de hablar de felicidad como el término felicidad, ¿no? Eh, ¿tú qué término prefieres tú? no, mira, la verdad yo trabajo en una organización en que se puede hablar de eso bastante bien, pero well-being, por ejemplo, bienestar, a veces se escucha engagement, también fue un término que estuvo muy, muy en boga, pero al final de cuentas, como uno le quiera llamar, las bases fundamentales son las mismas, ¿no? De cómo trabajar esto. Pero definitivamente es Ujú. algo que hoy día hay mucha más recepción y las empresas compiten entre ellas también por ser un buen lugar un gran lugar para trabajar. Y hay organizaciones que Ujú. auditan también, ya llegó a auditar y te entregan incluso reconocimientos públicos de en qué lugar estás, ¿cierto? En un ranking, por ejemplo, la empresa Great Place to Work, no sé si la has escuchado, que Sí, evalúa claro. organizaciones y te genera un ranking. Entonces las empresas ya ven incluso valor en participar de estos programas, de estas encuestas, porque es algo que también les ayuda a venderse internamente, a reclutar talento, porque tienes que ser un gran lugar para trabajar, para reclutar talento también, y para los clientes. Perdón, me estabas contando cuáles son los elementos que constituyen la satisfacción de los trabajadores y lo que se evalúa en las encuestas que usan. Claro, mira, te contaba que en general son cosas bastante intuitivas, ¿no? Cosas como, por ejemplo, tengo las herramientas para hacer mi trabajo, Mm. tengo claridad de lo que se espera de mí, por ejemplo, Ok. recibo feedback de cómo Mm. estoy haciendo mi trabajo, recibo motivación, por ejemplo, y reconocimiento por lo que hago, tengo la oportunidad de hacer las cosas que más me gustan o que tengo más fortalezas para trabajar, por ejemplo. Ajá. Ujú. Eh, entonces, si te das cuenta, de hecho hay un libro, el Gallup 12, no sé si lo has visto, de Gallup, las No, 12 preguntas no. claves, Ok. eh, que vienen de un libro súper antiguo, de hecho, que lo tengo por ahí, mira, se llamaba First Break All the Rules, no sé si alguna vez viste ese Oí libro. hablar de él. ¿Quién es el autor? Es de Gallup, es de Ajá. gente que trabaja en Gallup, pero se sabe lo que se espera de mí en el trabajo, tengo el material necesario para hacer mi trabajo, tengo la oportunidad para hacer lo que hago mejor, recibo reconocimiento, Ujú. alguien en la organización se preocupa por mí, eh, Ujú. hay alguien en la organización que se preocupa de que yo crezca, Ujú. las opiniones mías cuentan, siento que la misión o el propósito de la compañía me hace sentir que mi trabajo es importante, mis cotrabajadores están comprometidos con un trabajo de calidad, tengo un mejor amigo en el trabajo, por Sí. ejemplo. Ajá. Alguna vez, ¿no? Me hiciste Eh, recordar que en estas claro, encuestas mundiales de felicidad, la pregunta de tengo un mejor amigo en el trabajo y la de cada día puedo hacer lo que hago mejor, se son correlacionan mucho con el nivel general de satisfacción, Eh, ¿no? me han dado feedback del progreso de mi trabajo, he tenido la oportunidad de crecer y aprender. Te fijas, tiene que ver con que
la gente que viene a trabajar sienta que son valorados, Okay. que pueden ocupar sus fortalezas, que lo que hacen es importante y que tienen la oportunidad de crecer, de desarrollarse, y que son tratados con respeto. Claro. Entonces, Cuéntanos qué has hecho tú y tu equipo en tu empresa, que es una empresa enorme, internacional, que me imagino que hay diferencias culturales entre pues, los equipos en diferentes países. ¿Nos podrías contar algunas de las iniciativas, algunas de las cosas que hacen para tratar de fomentar el bienestar de las personas que trabajan ahí? claro, claro. Y te puedo contar bastante general, obviamente, porque aquí estoy representando, estoy como yo, como Cristian Vera, no, Sí, no sí, como el sí. empleado de mi empresa. Ah, Pero bueno. O lo a que lo te mejor si quieres hablar de cosas que se pueden hacer en las empresas, ¿no? Como tú quieras. te voy a hablar como generalmente, pero te Sí. decía, número uno, medir la satisfacción del Ok. empleado. Eso es algo súper importante. Y tomar acción sobre eso, porque uno de los peores errores es medir y no tomar acción. Entonces, Sí. tan importante como medir es como realmente entender el feedback, reunirse con los empleados de los equipos, y eso tiene que ocurrir a todo nivel, ¿eh? Desde los equipos directivos hasta los equipos de supervisión de primera línea. Todos tienen que estar igual de comprometidos en escuchar esa voz y generar planes de acción que se haga seguimiento y que se cumplan, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de que realmente estamos escuchando y no Ujú. solamente lo estás haciendo por cumplir un check, ¿no? Entonces, esta Ujú. dinámica de escuchar al empleado, pero realmente hacer algo al respecto es muy importante. Y ahí tú vas escuchando, qué es lo que ahora, porque cada empresa es diferente, ahí vas escuchando qué realmente necesita ser ajustado. Y en Ujú. el tiempo cada vez vas a ir mejorando. Entonces te diría que esa es la regla número uno que te diría. Número dos es que, no sé si has escuchado el dicho que la gente entra a grandes empresas, pero deja a malos El jefes, jefe, ese oído, sí. ¿cierto? Ajá. Bueno, tú sabes, la influencia que puede tener Y un es jefe. cierto, porque lo he oído y me gusta mucho, pero me he preguntado, ¿de verdad así es? ¿En tu experiencia así es? Totalmente, totalmente. O sea, gracias a Dios yo he tenido muy buenos jefes, así que en mi experiencia no lo he experimentado, Ajá. pero sí hay evidencia de que un mal jefe Sí. te puede afectar no solamente tu carrera y tus emociones durante el día, pues nomás imagínate, un mal jefe que te haga pasar puros malos ratos, Ujú. pues vas a estar lleno de emociones negativas todo el día, ¿no? Y vas a Claro. estar Ujú. cargado de emociones de miedo, de inseguridad, de ansiedad, y tú ya sabes el impacto que eso tiene en el bienestar de las personas. Ujú. Entonces, obviamente hay un impacto muy directo. Y hay evidencia, y algunos estudios que muestran que hasta te puede reducir, te puede hacer enfermarte, te puede reducir tu expectativa de vida. Si estás Guau. constantemente en un Ujú. ambiente donde no eres respetado, Ajá. eh, y estás constantemente bajo esas emociones de inseguridad o miedo o ansiedad, Ujú. obviamente te vas a enfermar. Entonces, y eventualmente te vas a ir. Entonces, te diría que la segunda cosa, o quizás la primera cosa más importante de una empresa, es asegurarse que todos los líderes de la organización, Ujú. pero sobre todo los supervisores, la Ujú. primera línea de supervisión, Ujú. están capacitados, entrenados y apoyados para ser grandes y excelentes líderes. Y Ujú. eso es mucho más fácil decirlo que Claro, hacerlo, claro. ¿no? Porque sobre todo en empresas como la que trabajo yo, que son muy intensas en primera línea, en gente que está en el campo, en servicio a clientes, en ventas, en operaciones, en retail, en las tiendas, cuando tienes mucha gente y entonces tienes mucha, como el 70% de la gente le reporta a un supervisor, que Ujú. generalmente es la primera vez que son jefes. Ujú. Es ahí donde hay que invertir más tiempo, porque esa primera línea de supervisión es la que va a hacer la diferencia, Mm. ¿Y ¿cierto? qué aprenden? No sé si tienen un programa formal de Por supuesto, capacitación para tenemos un programa, líderes. ¿Qué? pero es un programa, Margarita, pero impresionante, ¿no? De 18 meses Ujú. de seguimiento, de entrenamiento, se juntan 5 o 6 veces en persona por 2 3 días, de hecho esta semana hubo uno de esos y yo Mm. pasé a saludarlos, los traen de donde sea que estén en la región, tenemos un centro de entrenamiento aquí en Miami, los facilitadores somos nosotros mismos o son los líderes de la Mm. organización, eso es muy Ajá, importante. ajá. Sé que esto a lo mejor no le va a gustar a la gente que se dedica
a hacer A capacitación. a capacitación, pero uno de los secretos es que los mismos líderes sean los que entrenen, porque ahí obligas a los líderes a actuar con consecuencia Ah, y hacer las cosas que uno enseña, ¿cierto? ajá. Eh, y finalmente se les entrega un reconocimiento, se hace como una graduación, se les entrega un diploma, el diploma es validado por una organización educacional superior en Inglaterra, por lo tanto es Ujú, válido para ellos ujú. también en su currículum. Eh, mucho, mucho esfuerzo en desarrollar a los líderes y sobre todo a la primera línea. Te diría que eso es un paso muy, muy importante. Ujú. Eh, es importante establecer un set de valores Ah, que sean compatibles con una organización de alto desempeño, pero que también respete al empleado. ujú. Entonces, una vez que una empresa tiene ese set de valores, hay que actuar en consecuencia. Y es muy importante que todos los líderes actúen como role models, ¿no? Ujú, Como ejemplos. ujú. ¿Y cómo, cómo En se crea o cómo se llega a esa lista de valores? bueno, Cuando entras, ¿ya existe o has no, cada estado empresa va a tener que llegar a su sector, ¿no? A sus propios valores. Yo te puedo compartir los de mi empresa porque son públicos, pero Ajá. es bien simple. Hay varios, pero se resume en que un buen líder tiene que tener un buen balance de respeto y resultados, básicamente, ¿cierto? Ah, Entonces ok. hay algunas organizaciones que están más pegadas a entregar resultados a cualquier Sí. costo, ¿no? Ajá. Y hay algunas organizaciones que están más enfocadas al respeto, pero No no se tan buenos entregan resultados, resultados. ¿cierto? Cuando trabajamos en una empresa que tiene que generar resultados al final del día Ajá. para los accionistas, para nuestros clientes, nuestros empleados, pues tiene que haber un balance. Entonces, Ok. finalmente, obviamente hay un set de valores en cada uno de esos dos aspectos, pero Ujú, finalmente, a lo que te decía, es simple, es intuitivo. ujú. Uno tiene que ser un líder que pueda empujar la máquina, que pueda generar resultados, pero al mismo tiempo pueda ser respetuoso con los empleados, los ayude a crecer, los ayude a desarrollarse, los ayude a alcanzar su potencial. Y ahí es cuando encuentras ese punto mágico donde se logra grandes cosas, ¿no? Qué bonito. Pensaba que a lo mejor se te hace intuitivo porque tú lo eres. Me recuerdas a mi relación con mi hijo, que de repente le digo, oye, ¿cómo se hace esto? Y me dice, ay, ma, es intuitivo, pero para mí no se me hace tan intuitivo, ¿no? Pero, Claro. Pero bueno, te diría, una vez que llevamos en este camino más de 10 años, ¿no? O ujú, sea, cuando fui facilitador para este programa de entrenamiento de líderes, ujú, el 2000, el 2012, o sea, más de 10 años que llevamos en esto, 2011. ujú, Entonces, es un camino que toma tiempo, no lo puedes hacer de un día para otro. claro. Pero una vez que se transforma en la sangre de tu organización, es una ventaja competitiva muy difícil de copiar, ¿cierto? Porque la competencia te va a poder copiar hasta los productos, ¿cierto? Pero Ujú. no te va a poder copiar muy rápido tu cultura La organizacional, cultura, qué interesante. ¿no? Una Eh, pregunta, Cristian. Yo prácticamente no tengo experiencia en cuestiones corporativas, pero sí sé que en el mundo de la educación, cuando se quieren implementar programas de educación positiva, se enfatiza mucho que hay que empezar por los líderes de las escuelas, empezar a trabajar con los directores, con los profesores, antes de trabajar con los niños. Eh, bueno, y no es una analogía eh, buena, porque obviamente los trabajadores de una empresa no son los niños, pero pensaba en cuanto a la jerarquía o la estructura. ¿Tú crees que en una corporación, en una empresa, también hay que empezar por trabajar con los líderes o se puede empezar en cualquier nivel? ¿Tú cómo Puedes los empezar en ves? todos los niveles, pero son approaches bastante, son diferentes, ¿no? Con Ajá. los líderes, como conversamos recién, es clave, porque Ujú, los líderes son quienes dirigen la vida y pueden determinar la felicidad de los empleados. Entonces, los líderes tienen que ser entrenados, tienen que ser calibrados, y esa cultura organizacional finalmente se vive a través del ejemplo de los líderes, especialmente, como te decía, los líderes de primera línea. Eso sin ujú, duda. Pero en paralelo se pueden hacer muchas cosas también con los empleados. Diría, empezando porque las políticas de la empresa sean consecuentes con una cultura que sea un gran lugar para trabajar, ¿cierto? O sea, los procesos, desde los beneficios hasta las horas de entrada y salida, ujú, hasta las políticas de vacaciones, hasta el soporte para la gente que necesita ayuda de algún tema de salud, ujú.
sobre todo en esta época que hay tanto tema de salud mental, ¿cierto? Ujú, Eh, ujú. los, los beneficios, el soporte que se le entrega a la organización, a los empleados, es muy importante, que las oficinas estén diseñadas para Mm, ser inclusivas, ¿cierto? Y que fomenten la colaboración, programas de reconocimiento que permitan que los empleados, sobre todo los que entregan la mayor contribución a todo nivel, sean reconocidos. Eh, Programas que permitan entregar de vuelta a la comunidad donde trabajamos, ¿cierto? ujú, Ya sea el país o el pueblo o la ujú. ciudad, y que los empleados tengan la posibilidad de participar en esos esfuerzos. Eh, entonces, todas esas cosas se pueden hacer, se tienen que hacer en paralelo y que finalmente yo creo que lo que buscas es que el empleado encuentre una conexión emocional Ujú. con el trabajo y con el propósito de la empresa, que esté alineada con tu propósito y que le encuentres, valga la redundancia, venimos a trabajar muchas horas al día, Ujú. dedicamos más tiempo al trabajo que muchas otras cosas en nuestra vida, es donde Sí, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo consciente de lunes a viernes. Compartimos con nuestras colegas, con nuestros jefes a veces más tiempo de lo que lo hacemos con nuestras propias familias y amigos. sí. Entonces es muy importante que ese clima organizacional sea positivo, obviamente, ¿cierto? Me gustó mucho lo que decías de la parte, por ejemplo, no sé, estructural, desde el diseño de las oficinas o que la gente tenga buenas compensaciones, buenos programas, porque me da la impresión que a veces, a lo mejor especialmente los psicólogos, sobresimplificamos las cosas o pensamos que es cuestión de que la gente aprenda a ser optimista, que experimente emociones positivas. Creo que eso es importante, pero hay otras cosas. A veces pienso, la mejor intervención positiva es que te paguen bien, ¿no? Sí, Entonces, sí. es que Marita, diste en el clavo. Creo que para mí, sobre todo que yo vine de la educación formal que tú y yo tuvimos en una universidad maravillosa, con acceso a profesores increíbles y todo ese conocimiento que es muy útil y válido. Y para mí fue un desafío traducirlo al mundo laboral. Pero se puede, se puede. Lo que pasa es que en el mundo laboral tú puedes ser más táctico con las intervenciones, ¿cierto? Porque obviamente para un empleado, sobre todo cuando empresas tienen mucha gente de primera línea, ¿cierto? Hay que partir por lo básico, como dices tú. Que esté bien remunerado, que sus horas de trabajo sean razonables, que tenga Ujú, beneficios de salud, ujú, ¿cierto? Que los empleados que están, porque una cosa es asegurarse que dentro del trabajo, dentro del horario laboral, ¿cierto? Tengas un gran clima de trabajo. Y eso es bastante bueno. Eso es sí, como, claro. por favor, todas las empresas deberían hacerlo. Pero Ujú, cuando tú ya llevas años en eso, la siguiente pregunta es, ¿qué más puedo hacer por mis empleados? ok, ¿Cierto? Y cómo les puedo ayudar no solamente a que el día del trabajo tengan una experiencia positiva, pero qué más puedo hacer por ellos para que en realidad puedan tener una vida que sea feliz en todos sus ámbitos, ¿no? ujú, Entonces ahí vas a entrar en temas de, bueno, ¿cómo lo apoyo si necesita algún tipo de asistencia médica? ¿Cómo me aseguro que su familia está asegurada ujú, desde el punto de vista médico si tiene alguna emergencia? ¿Cómo me aseguro que el empleado tenga acceso a programas de retiro ujú, y que esté educado en términos de cómo acceder a esos programas de retiro para que cuando llegue ese momento, que todos piensan que va a pasar nunca y eventualmente llega, la claro. gente tenga un retiro razonable? Ujú, Eh, entonces, creo que finalmente que hay un clima seguro en el trabajo, que es muy relevante para muchas empresas, ¿cierto? ujú, O sea, la peor cosa que nos puede pasar, podemos estar hablando de felicidad toda la vida, pero si tenemos un accidente que mm, nos deja inválidos, claro. Ujú, pues ahí, listo, ¿te ujú, fijas? Entonces, claro. hay como básicos que son muy importantes cubrir, Sí. que directamente influyen en la satisfacción del empleado, Ujú. eh, que las empresas pueden hacer. Gracias. Cristian, ¿nos podrías dar una probadita? Digamos, si hicieran un documental de cosas que mejoran la felicidad en las organizaciones y pudiéramos ver algunas escenas, ¿cuáles son algunas de tus proyectos favoritos o intervenciones? O sea, para ver concretamente cosas que ustedes han hecho
que han contribuido al bienestar de la Bueno, empresa. ya te conté, este programa de entrenamiento es Sí. maravilloso. Se llama Certified International Specialist. Perdón que hable en inglés, ¿no? Pero es No, CIS, es un ajá, empleado. Nosotros somos una empresa internacional, claro. ¿cierto? Nos gusta decir que somos la empresa global, más global que existe. Eh, entonces, transformarnos en empleados globales es una prioridad. Y ese programa que se llama CIS nos entrega un pasaporte, Ah, igualito que un sí. pasaporte. Y todos los entrenamientos son sellos, como si Ajá. tuvieran un pasaporte. Y cada uno de nosotros tiene este pasaporte como si fuese algo maravilloso, que somos orgullosos de mostrar. Y los entrenadores que nos hicieron fueron líderes de la organización, que algunos ya están jubilados y te pusieron una nota ahí de cariño. Entonces se guarda con mucho Qué cariño eso. bonito. ¿Y qué Pero temas? ¿Cuáles son algunos de los temas que ven o que todo, aprenden? todo lo que te conté de liderazgo es muy importante, Okay. es Ujú, una parte fundamental, ujú. pero cualquier cosa de entrenamiento es parte de ese programa. Desde bienvenido, si entras por primera vez, todo tu bienvenido a la empresa Ah, eso es es muy un programa de importante. eso. Ujú, Bienvenido a tu función, ujú, bienvenido a tu trabajo, bienvenido a tu país, mm, entrenamiento cross entre funciones. ujú. Y cosas específicas que obviamente haya que explicar, todo entra de eso en ese programa. Y es un Ujú. programa maravilloso, diría que es como casi nuestra receta secreta, digamos, porque como te Ah, dije, una vez que ya tienes una cultura es muy difícil de replicar una cultura. okey. Eh, Específicamente el programa de entrenamiento de los líderes de primera línea, los supervisores. Okey, Eso es okey. clave ese programa. Ujú. Me encanta porque te voy a contar, se relaciona con una pasión que tengo. Tú sabes que a mí me encanta la música Sí, ajá. y me encanta el deporte, Ujú, pero los programas de reconocimiento de los empleados, ¿cierto? Donde puedas celebrar a los empleados y agradecerles por lo que hacen, ujú, eh, ya sea semanas de agradecimiento, donde todo nuestro esfuerzo es agradecerle a la gente, o específicos eventos donde celebramos a los mejores empleados del año, a los ujú, mejores vendedores del año. ujú. eh, y esos eventos son maravillosos, volamos a la gente a lugares muy lindos, y los hacemos pasar unos días que son pues impagables en el sentido de la experiencia, de ¿Son las como de conexiones. vacaciones o trabajan desde donde Es una los llevan? mezcla, ahí puede haber entrenamiento, pero ahí están los líderes de la organización, puede estar el directorio y pues para alguien de primera línea estar compartiendo, y es una cosa, una experiencia muy, muy linda, ¿cierto? Y invertimos mucho en eso. Incluso en los peores momentos, la pandemia, los que hemos Ujú. tenido, nunca hemos dejado de invertir en la gente. Okey. Eh, y luego eventos que permitan que la gente se una, ¿cierto? Y que trabajen como un equipo. Yo diría que dos cosas que me encantan. Tenemos un campeonato de fútbol en el que traemos cada 2 años más o menos 2.000 personas de toda la región, desde Canadá hasta Chile. Y Guau. Ajá, equipos de fútbol, campeonato de porristas, campeonato ajá. de mascotas. Es una cosa que ahí sí no la vas a poder ni imaginar. Imagínate 2.000 personas en un hotel y con canchas de fútbol y son 3 días de realmente una cosa mágica. Y esa gente vuelve, mucha de esa gente nunca se ha subido a un avión, nunca ha viajado Ujú, fuera de su país. ujú. Y tener la posibilidad de tener un evento deportivo que no tiene nada de envidiar de un campeonato de primer nivel. Qué Son cosas increíble. que pues deja una marca y te genera una lealtad con la organización muy grande y permite que empleados usen sus talentos. Entonces, mira, Ujú. hemos tenido hasta futbolistas que se los han llevado a equipos de fútbol ¿De profesionales. verdad? Y ahí, pues, las porristas, impresionante lo que logran hacer y pensar que son personas que están trabajando el día a día en la empresa y son capaces de hacer unas cosas que yo digo, ¿cómo? ¿Cómo se prepararon durante un año para esto Sí. y usan sus talentos? Y yo tengo a cargo el área de música ya hace varios años. Cuéntanos, ¿y qué Entonces, hacen? tengo una completa durante ese evento donde tenemos bandas tocando todo el día, música en vivo, bandas de rock, bandas acústicas. Ajá. Con la banda que yo creé de HL tocamos ahí y me he dedicado estos años a encontrar talento en distintos países Ajá. y hemos generado unas bandas que no tienen nada que envidiarle a bandas profesionales. Entonces, va generando la oportunidad que personas eh, puedan usar sus talentos también y desarrollarse en ámbitos que quizás no hubieran podido en otra circunstancia. Y eso es algo
son beneficios intangibles que una empresa puede entregar a un empleado, ¿no? Eh, o, por ejemplo, tenemos un programa que permite que tú postules un proyecto que tú hagas con la comunidad, ¿cierto? ¿Cómo qué tipo de cosas han hecho? Puede ser cualquier cosa, Maravita, desde que tú estás ayudando a una fundación de abuelitos o estás ayudando a una fundación que ayuda a menores quemados, que ayuda a mascotas que están abandonadas, cualquier cosa que tú estés trabajando en la comunidad, tú Ajá. puedes venir y postular y tenemos un proyecto muy lindo que se llama DHL Tiene Corazón Mm, y ahí se eligen varios ganadores y se le entrega una contribución a esa institución para que puedan hacer siguiendo su obra. Entonces conecta la misión o la pasión de esa persona en la comunidad, la conecta con la empresa también. Eh, entonces eso, yo creo que también nos hemos expandido a conectarnos con las personas más allá solamente del trabajo y permitirles crecer y desarrollarse, no solamente en el ámbito laboral, pero también seguir sus pasiones, sus hobbies o sus conexiones con la comunidad. qué Eh, fantástico. Y al sí. escucharte se te nota el entusiasmo y me atrevería a decir el amor por esto que haces, ¿no? Es Qué- que, como te decía, trabajamos la mayor parte del día en estas empresas y pues tiene que ser algo que te motive, que te levantes en la mañana y te vayas con una sonrisa a trabajar. Yo creo que eso finalmente es lo que todos nosotros queremos. Lo que diría como desafío para todo líder es que las personas lleguen que uno sea un catalizador de que la gente vaya al trabajo a crecer, a desarrollarse, motivadas, que lleguen de vuelta a su casa felices, que no lleguen despotricando y peleando con la esposa, con el esposo, porque tuvieron un mal día, ¿te fijas? Ajá, Que realmente podemos hacer una contribución positiva al mundo. ujú. Qué bonito, qué bonito. Entonces, ¿Cuál es? Estaba pensando que en lo que has mencionado, como que entre líneas se pueden ver cosas de psicología positiva, ¿no? Como por ejemplo sentido, que le da sentido a su trabajo, usar correcto, las fortalezas, emociones correcto. positivas. ¿Cuáles son algunos conceptos de psicología positiva que para ti han tenido más influencia en tu manera de entender lo que puedes hacer en tu organización? Creo que la principal cosa que me ayudó fue entender qué puedo hacer yo Ujú, como persona con respecto a mí primero, ¿cierto? Como el capitán de esta vida, digamos, ujú, qué puedo hacer yo para poder después yo ser un agente positivo de cambio mm, hacia los demás, ¿cierto? Ya sea mi familia, mis hijos, el trabajo, me dio una claridad en ese sentido de qué es importante y qué es no. Porque creo que eso es el tema complicado hoy en día, que hay mucho, hay demasiado. mm, Cuando alguien está necesitando ayuda, por ejemplo, sobre todo, es muy difícil entender por dónde empezar, porque mm, hay muchos libros, hay muchas teorías, hay muchos consejos, hay mucho. ujú, Entonces, a mí la educación formal me permitió entender, ¿ok? Una mirada bastante ingenieril de esta ujú, situación y de ahí decir, bueno, esto es lo importante y en esto es lo que me voy a enfocar. Eh, pero te diría que es simple, o sea, es intuitivo, no hay shortcuts aquí, no ah, hay, ¿cierto? Como atajos, dice, ¿no? Ujú, atajos, ¿cierto? ujú, Y es bastante intuitivo. mm, Entonces, desde lo básico, Maravita, ¿no? Que siempre yo trabajo mucho con la gente que es cercana a mí y en mi oficina. Lo principal es que uno esté bien. mm, Eso es como cuando vas en un avión y falta el oxígeno. La primera ah, persona que tiene que tomar el oxígeno es uno mismo. Entonces, uno tiene que estar bien. ujú, Uno tiene que estar consciente de las fortalezas, oportunidades y ser un ejemplo a seguir. Eso es lo principal, que uno pueda ser un capitán de esta máquina maravillosa que tenemos. ujú. Entonces, y los conceptos, Margarita, a pesar de todo lo que estudié, es súper simple. Uno tiene que dormir lo suficiente, Ok. tiene que comer saludable, Ajá. tiene que tomar agua, ¿cierto? Tienes que moverte y hacer ejercicio y Ejercicio. tienes que Ok. renovarte. Ok. La renovación es quizás más importante que muchas otras cosas. Darse el tiempo de descansar, de pausar, de pensar, de hacer los hobbies. Mm, Eh, una vez que uno entiende eso y uno puede estar en una posición positiva de poder influenciar a los demás desde un buen lugar, se hace más fácil, mm. ¿cierto? Muy ¿Tú cómo te difícil. renuevas?
vas con, no se ve, pero tengo mi guitarra atrás, con mi guitarra, cantando, con mi banda, con mi bicicleta, con mis hijos, Ah, pero también pausando, Margarita. O sea, yo, yo sí tengo claro que quizás en el corto plazo ujú, yo puedo entregar más resultados si no duermo, si ujú, trabajo 12 horas más, pero es un muy corto plazo. En ujú, el largo plazo solamente podemos ser exitosos si somos balanceados. Entonces, mm, ujú, y si soy bastante estratégico en cómo uso mi tiempo, eh, mm, cuántas horas le dedico a cada cosa, sin ser un, ¿cómo me dijiste tú el de la serie cuando estábamos Ah, conversando? Monk, Un monk, una ¿no? No, pre- pero fíjate que se genera un círculo virtuoso, ¿no? ujú, Y es algo que también es muy importante. Muchas veces esperamos de los empleados que den el 200% y mm, no esperamos eso, esperemos que den el 100% de su claro, hora laboral, mm, porque también tiene otros roles que tienen que cumplir y no podemos claro, esperar que sacrifiquen sus otros roles, partiendo claro, de su bienestar personal, su familia, sus seres queridos, sus hijos y el ujú, tiempo para renovarse. Y ujú, tenemos que ser guardianes de eso como líderes. ujú, Y te puedo decir, intervenciones tan simples como la que hicimos con el directorio hace ya muchos años, pero que ¿qué nos fue? cambió la vida y yo estoy seguro que le cambió la vida a los equipos. ¿Qué Decidimos fue? no mandarnos correos los fines de semana Ajá, ujú, o después de las horas laborales. Obviamente, a menos que haya una emergencia, pero para eso ahí está el teléfono, ¿te fijas? Y claro, hay que llamar por teléfono. Esa intervención tan pequeña, por sí, ejemplo, tiene un bienestar impresionante hacia la organización. ujú, ujú, Al contrario, si tienes un líder que no respeta el tiempo de su gente, que manda correos los domingos, el impacto es impresionante. Tú sí, es estás como un trabajando con estrés, la ¿no? familia, Tienes que estar siempre no, estás alerta, tranquilo, ¿no? estás en un asado y te llega un correo y aunque tú Sí, pienses que te digan, no, pero no te preocupes, hablemos la próxima semana, ya ya tu te cerebro está estresó, pensando qué voy a claro, hacer, qué voy a claro, responder. ¿Fija? ujú, Entonces, todo parte por nosotros, ¿no? ujú, Eh, de realmente respetar al empleado como un todo. sí, qué bonito. ¿Sí? Mencionaste en la primera parte de nuestra conversación el balance entre el respeto y los resultados. Y ahora nuevamente has hablado de balance. Entonces, me da la impresión que es algo importante para ti. ¿Nos podrías hablar un poco más de esto del equilibrio? Entiendo que también te refieres al equilibrio entre el trabajo y otras áreas de la vida, ¿o a qué te refieres? Bueno, en varios aspectos. En el trabajo tiene que ver con valores, ¿no? De que, por lo menos en la empresa en la que yo trabajo, Sí. pero creo que esto es universal, ¿cierto? Las empresas tienen que entregar resultados, ¿cierto? Y Claro. estamos para Ujú, entregar resultados a nuestros clientes, tenemos que generar calidad de servicio, tenemos que asegurar un ambiente organizacional para nuestros empleados. Hay cosas que tenemos que cumplir, tenemos que hacer, ujú, ¿cierto? ujú. Eh, y un buen líder va a ayudar a la organización a moverse hacia esos resultados. Eso nunca va a desaparecer. Claro. Pero lo que quizás es más nuevo en la última década es que esto tiene que venir con un respeto al empleado, ¿cierto? Si tú te retrocedes 20 años atrás o 30 años atrás, el estilo de liderazgo era más copiado de quizás el sistema militar, ¿cierto? Y Mm, jerárquico. ujú, ujú. Eh, entonces, eso ya ha quedado bastante en el pasado, pero todavía hay muchas organizaciones en que eso todavía es prevalente y el estilo de liderazgo es más jerárquico, es más de decir lo que hay que hacer y de castigar y generar miedo y qué sé yo. Eh, entonces, a eso me refiero que un líder balanceado tiene que poder balancear el foco en resultados, pero también tiene que balancear el respeto a los empleados. Eh, ¿Cierto? Entonces, y hay los dos extremos, pero por lo menos en mi organización, un líder que entrega resultados pero sacrifica el respeto a los empleados no tiene cabida en nuestra organización, Ok. ¿cierto? Y por otro lado, una persona que es muy respetuosa, pero no entrega resultados, Claro, también no, no alguien que hay que funciona. llevar más hacia un balance, ¿cierto? Sí. Eso me refiero del empleado. Y en el ámbito personal, tiene que ver con poder balancear todos los roles que uno tiene en la vida, Mm, ujú, ¿cierto? Y que los roles que uno defina que son prioridad para uno, uno le pueda dedicar el tiempo y el ujú. espacio.
Mm. Entonces, ¿Te puedo preguntar cuáles son tus roles prioritarios? O sea, ¿cuáles son aquellos sí, que claro, debes bueno, cuidar? como te decía, aunque esto suene egoísta, es que uno primero que nada tiene un rol de manejar esta máquina, Mm, ¿cierto? mm, Esta nave espacial, que si lo piensas es una maravilla, es un milagro. sí. Eh, y tenemos una responsabilidad con nosotros mismos de mantenernos saludables, de crecer, de aprender, de hacer un bien por el mundo y de tener un propósito. O sea, tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. Entonces ese rol Ujú, a veces se nos olvida, quizás el rol mm. que, que cuesta más, Es cierto. que Ujú, cuesta más, porque uno se ujú. deja al lado, se deja detrás, se Sí, deja, exacto. La última ¿cierto? prioridad para Pero muchos, ¿no? acuérdate, cuando vas en un avión y hay una emergencia, te dicen, primero póngase el oxígeno usted, porque si no, Mm, no vas a poder ayudar. ujú, Eh, después tengo un rol de papá, ujú. ¿cierto? Entonces para mí eso es lo más importante realmente. Mis hijos y Entiendo. ayudarlos a que sean felices y que crezcan y darles oportunidades. Y es mi rol más desafiante porque es muy difícil, como tú sabes, verlos transicionar de el Mm. niño en el que tú eras el superhéroe al adolescente que ya no quiere saber nada de ti. Eh, y voy en ese, yo tengo dos Adolescente. adolescentes y uno pronto a entrar a la adolescencia. Ujú. Eh, pero es el más lindo, el que me ha hecho crecer más, el que me ha hecho realmente poner tiempo y esfuerzo en ser un buen papá. Eh, Me gusta, obviamente tengo un rol en el trabajo, que es muy Claro. importante, ¿cierto? Y que Ujú, me gusta y me apasiona mucho, porque tengo responsabilidad sobre mucha gente y quiero poder tener un impacto positivo en ellos, ¿cierto? Eh, bueno, soy un miembro de mi familia en todos los aspectos. Tengo hermanos, tengo sobrinos, tengo mamá, tengo papá. ujú, Lamentablemente ya no tengo abuelos, pero los tengo en mi ujú, corazón, pero tengo ujú. un rol importante con mis amigos también, hija. Eh, y así, cada uno va a ser diferente. Tienes un rol Claro, en la claro. comunidad en la que trabajas, ¿cierto? O en la que vives. Eh, Cada uno tiene que tener claro más o menos cuáles son los roles importantes. Tienes una pareja, un esposo, esposa, y esos roles, cada uno de esos es importante y uno tiene que poder balancearlos. No, cualquier ecuación donde uno le ponga más a un rol y menos al otro va a tener una consecuencia. Y uno tiene que estar claro de esa consecuencia y poder estar cómodo con ella, ¿no? Ujú. Que sea una decisión, que no sea porque simplemente Por pasó, default, claro, claro. claro, porque la vida nos llevó en ese Sí, sentido, ¿cierto? sí. Y sí, y uno puede ser muy intencional, Margarita, o sea, Mm, en el momento que tomas control o liderazgo de tu propia vida, tomas control y liderazgo de lo que haces, de dónde inviertes tiempo, de con quién te juntas, de a qué le dedicas tiempo, qué aprendes, qué no aprendes, a qué hobbies haces. Y esa es una responsabilidad muy linda porque realmente uno puede ser muy intencional en qué quieres hacer y eso puede llevarte, quizás no en el corto plazo, pero en 5 años, en 10 años, te puede hacer una diferencia muy grande. Tú puedes mm, aprender un idioma nuevo en un año, puedes aprender una sí, carrera en 4 años, mm, puedes cambiar de carrera profesional en unos años, puedes casarte de nuevo, Margarita, puedes tener hijos de nuevo, o sea, puedes hacer tantas cosas si le dedicas tiempo a algo y generalmente puede ser poco tiempo al día, ¿cierto? O a la semana, ujú. lo que puede hacer una gran diferencia en el largo plazo. Wow. Te quiero preguntar dos cosas, tres cosas más, Cristian. Una, eh, tú, hablando de liderazgo, pues lideras una empresa que está en muchos países diferentes. Eh, ¿Las diferencias culturales son relevantes para este tema del bienestar o los principios de los que has hablado, tú ves que se aplican en todos sitios? Yo te diría que los principios son fundamentales y aplican para todos. Todos somos seres humanos y queremos más o menos lo mismo. Ser felices, que nuestras familias sean felices, crecer, desarrollarnos y alcanzar nuestro potencial. Y los problemas son los mismos. Yo he tenido el privilegio, la bendición, Margarita, como sabes, trabajé en México, donde nos conocimos, trabajado en Chile, trabajé en África, trabajado en Estados Unidos, he estado en 3 regiones, 9 ciudades, 4 países. Todos mis hijos nacieron en países En diferentes. diferentes países. Ajá. eh, y he estado en países muy remotos, en África, donde
donde realmente me sentí que estaba en otro planeta, pero al final de cuentas la gente es la misma. Todo el mundo en su esencia, todos los seres humanos somos muy parecidos. Eh, entonces, obviamente hay diferencias culturales que hay que estar consciente para ser respetuoso de las culturas, ¿cierto? Ujú, Porque desde las palabras hasta lo que uno hace o dice y las costumbres, pues son diferentes. ujú. Pero eso es otro layer, es un layer Ok, más de la cultura que de las fundamentales. ok. Qué bien, Sí, Cristian. sí. Oye, a todos mis invitados les pregunto qué están leyendo. Si yo viera tu mesita de noche o tu escritorio, ¿qué me encontraría estos días? Verías un desorden de como 15 libros porque siempre estoy ¿Te gusta tocando. leer muchos a la vez? Y sí, como que Ah, entro uno y entonces me genera curiosidad y me voy por un canal diferente, después vuelvo y tengo muchos libros. Pero tú me contaste que me ibas a hacer esa pregunta, así que te diría, quizás 3 libros que estoy leyendo ahora. a ver. Eh, que se llama Outlive, que tiene que ver con Ah, envejecer saludable, ¿cierto? ajá. Está muy, muy interesante, lo empecé a leer hace como 2 meses y la verdad que me gusta mucho. Ajá. Eh, y tiene que ver con cómo aumentar no solamente la expectativa de vida, Ujú. sino la calidad de La vida. calidad, Creo claro. que la medicina tradicional ha sido muy buena en aumentar la expectativa de vida, pero Ujú, no solamente la calidad de vida. Entonces, un enfoque muy holístico de cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida y al ujú, mismo tiempo aumentar nuestra expectativa de vida. ujú, Pero es interesante porque te ponen en una dimensión de mucho más largo plazo de lo que estamos acostumbrados a vivir. Si tú mm, realmente quieres, tú puedes vivir 10 o 20 años más con wow. calidad, Ujú. pero para lograrlo tienes que empezar como 20 o 30 años. Ay, a lo mejor too late para mí, Entonces, no, espero que no. todo se puede, es Ajá, impresionante lo que se puede lograr, pero tradicionalmente nuestra mente nos engaña porque nos hace ver a muy corto plazo, a claro, muy corto plazo, ¿cierto? claro. Ujú, Típicamente estamos viendo como a un año de distancia. ujú, Hacemos una dieta ahora, este ujú, mes, ujú. entonces, pero eso te obliga a pensar a más largo plazo. Eso me encantó. El Ok. otro que me leí, que me estoy leyendo, este ya me lo leí ya, es El impacto de la comida en el cerebro. Súper bueno. Wow. Ajá. Eh, entonces aprendí una serie aprendí mucho más de la comida, aprendí mucho más de nuestro microbioma, Ujú, de la relación que hay entre nuestro estómago y a las millones de neuronas que tenemos en el estómago y el cerebro, cómo muchas enfermedades modernas en realidad se generan en el estómago, con lo que comemos. eh, y eso me ayudaba a ser un poquito más selectivo de qué como, qué no como, eso me ayudaba mucho ujú, también. ujú. Y el último, que quizás de decirle simplemente porque soy muy nerd, me estoy leyendo la historia de una célula, cómo funciona la Ah, célula. wow, qué interesante. Qué Eh, interesante, Cristian. sí, porque finalmente, viste, cuando trato de buscar cuál es la base, el principio fundamental de todo, pues el Ujú, principio fundamental de todo es una célula. Es una célula de todo. La enfermedad ujú, se genera en una célula, ujú. no en un órgano, no en una célula. Eventualmente, la que se enferma es una célula, la que se muere es una célula. Wow. Eh, entonces ha sido muy interesante, todavía estoy en un tercer libro, ver cómo, entendiendo un poquito más como realmente los pilares de quienes somos y somos una colección de células. Qué increíble. Cristian, y antes de despedirnos, me gustaría preguntarte si pudieras compartir un tip, una idea práctica que las personas que nos escuchan podrían experimentar o probar en los próximos días para ser un poco más felices, bien sea en el trabajo o fuera del trabajo. ¿Qué recomendarías de todo lo que tú sabes y todo lo que has aplicado? Mira, me voy a ir a lo más básico Ajá. como recomendación. Sí. Es que realmente se aseguren de que las cosas básicas se están cumpliendo y como ser humano necesitamos dormir lo Ujú. suficiente Ok. y es muy importante. Es impresionante el La impacto que diferencia. tiene dormir o no dormir lo suficiente y Sí. generar rutinas anteriores a dormir y Ujú, posteriores y cuando uno despierta, que te permitan de a poquito entrar a ese estado de descanso y salir con tranquilidad de ese estado de despertar. ujú, Eso es muy importante. Obviamente comer de manera saludable y educarse, ¿cierto? Educarse en términos de la comida,
y del impacto que tiene, y hacer ejercicio. Y el hacer ejercicio no tiene que ver con ir al gimnasio, eso es muy Ah, importante. ajá. No tiene que ver con yo, yo voy muy poco al gimnasio. Tiene Mm, que ver con mantenerse activo, ujú. eh, y moverse y adaptar el movimiento a tu vida, realmente. Entonces, para alguna gente le funciona, yo trabajo parado, por ejemplo, pero a alguna gente le funciona caminar, a alguna gente le funciona yoga, a alguna gente le funciona bailar, pero realmente mantenerse en movimiento y renovarse, realmente tomar pausas, y dedicarle tiempo a los hobbies también. Es muy Sí. importante. Y siempre pregunto a la gente, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Lo estás haciendo? Ujú. Y es impresionante la cantidad de gente que no los estás haciendo, que los dejó De joven. Ajá. abandonados, ¿cierto? Sí, Y no, ese es sí. un error, creo yo. Sí. Una cosa que me encanta hablar contigo, Cristian, es que siento que, como dicen en Estados Unidos, you talk the talk and you walk the walk. O sea, no solo eres teórico, sino que haces, implementas en tu vida todas estas cuestiones y pues creo que se ven los resultados y los pueden disfrutar también las personas que trabajan contigo. Bueno, hace que preguntarle a mi equipo, no sé si te dirían lo mismo. Está bien. Bueno, Pero bueno, pero te sí. agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo que nos has dedicado y de verdad he aprendido mucho de ti. Te agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias, Margarita. La verdad que ha sido un gran gusto verte nuevamente. Te felicito por todo lo que estás haciendo y espero que esta sea la primera de muchas más conversaciones que tengamos. Ay, me encantaría.